Bienvenidos, amadísimos hermanos, muy feliz instante santo. Bienvenidos a este espacio, a esta posibilidad, a esta comunidad bonita que vamos construyendo, compartiendo pues el mensaje de un curso de milagros. Antes de iniciar el proceso del contenido, quiero invitarles a que se sumen a nuestra sala Zoom todos los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Venezuela, para lo cual en la descripción de este vídeo está la información, el número de contacto vía WhatsApp de Marbelis Velázquez, quien gentilmente les va a atender y que por supuesto estamos dispuestos y disponibles para ustedes, para compartir esta enseñanza, lo que va siendo nuestra comprensión y experiencia respecto de adentrarnos en las profundas profundidades de la profunda eh, este, eh, enseñanza de un curso de milagros. En esta oportunidad, pues vamos a desarrollar el tema que se corresponde con el principio 23 y la lección 23. Una lección intensa, permítaseme hacer mención pues a su título. No puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Veíamos en la lección 22, ¿ok? Lo que veo es una forma de venganza. En la lección 21 estoy decidido a ver las cosas de otra manera. En la lección 20 estoy decidido a ver. Entonces, pues el verbo ver en primera persona lo vamos viendo desde la lección 20, 21, 22 y ahora cuando nos dice puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Vemos entonces 4 lecciones que vinculan con la acción del ver, pero no estamos hablando de un ver físico, de nuestro sentido de percepción físico. Estamos hablando de una disposición a pensar de otra manera, es decir, estoy decidido a pensar de otra manera o pensar de manera diferente. Estoy decidido a dejar de pensar en forma de venganza y estoy decidido, en este caso, pues puedo escaparme del mundo en que pienso renunciando a los pensamientos de ataque. Recordemos que en un curso de milagros hay ciertas palabras que aun cuando no lo sean para el idioma, funcionan, en este caso el idioma español, así también pasa en el inglés, que es el idioma en el que originalmente Helen Schucman escribe el libro, ¿verdad? Hay ciertas palabras que vienen a ser sinónimos. Entonces, ver y pensar vienen a ser, en muchas oportunidades, se comportan como si fuesen sinónimos. Y si detallamos, puedo escaparme del mundo en el que pienso renunciando a los pensamientos de ataque, nos resulta un tanto más preciso, porque estamos en el rango de la mente, dirigiéndonos a la mente y, por supuesto, de lo que estamos hablando es de pensamientos. En este sentido, pues, vamos a compartir pantalla ya con OK, perfecto, con lo que sería exactamente esta presentación que en esta oportunidad vamos a compartir pocas diapositivas porque ciertamente quiero que se torne un poco más experiencial esta, esta cita. Primero porque el principio 23 hace mención a la salud, al cuerpo enfermo. ¿Okay? Y la lección nos dice, nos da la garantía que sí podemos escaparnos del mundo en el que pensamos renunciando a los pensamientos de ataque. De manera tal que cuando se nos dice en la lección 135 que la enfermedad es un ataque contra la verdad, podemos decir que la combinación de este principio 23 con la lección 23 son el preludio para esta otra lección 135 en la que se nos dice que es asumir que el cuerpo sea real,
Y si yo asumo que el cuerpo es real y es donde acontece la realidad real, yo estoy renunciando a la verdad de espíritu que soy. Es así como entonces nos permitimos ya compartir en principio pues esta cita que viene precisamente a corresponderse al capítulo 13, subcapítulo 7, y que estimamos en ella se sintetiza el sentido tanto del principio 23 como de la lección 23. Dice, tienes que negar el mundo que ves, pues verlo te impide tener otro tipo de visión. Y aquí nos da un polloyazo rudo. Entonces, un pollo, vamos a aterrizar. Usa el imperativo tienes, ve que dice, tienes que negar el mundo que ves, pues verlo te impide tener otro tipo de visión. Es decir, no nos podemos quedar con el sentido de percepción como tal. Lo que vemos, lo que olemos, lo que degustamos, lo que tocamos a nivel de la kinestesia no es real, es una ilusión. Luego dice, no puedes ver ambos mundos, pues cada uno de ellos representa una manera de ver diferente y depende de lo que tienes en gran estima. La negación de uno de ellos hace posible la visión del otro. Los dos no pueden ser verdad. No obstante, cualquiera de ellos te parecerá tan real como el valor que le atribuyas. Su poder, sin embargo, no es idéntico porque la verdadera atracción que ejercen sobre ti no es igual. Y aquí nos da el sentido de la gran libertad que nosotros tenemos. Nuestra verdadera libertad y poder es la libertad de elegir. ¿A qué maestro voy a seguir? ¿A la voz del espíritu o a la voz del ego? Esto, pues evidentemente, resulta en el punto en que yo niego la ilusión o niego la verdad de espíritu. Si yo niego la ilusión, y recordemos que la primera lección dice, nada de lo que veo significa nada, porque veo cosas. Nada de lo que pienso significa nada, porque pienso en cosas, cosas, personas, situaciones, momentos, pero terminan siendo cosas. Significa nada. Una lección absolutamente desestructurante, pero que cuando nos adentramos entonces en la lección 23, encontramos que efectivamente, pues todo lo que parece, lo que nuestros sentidos de percepción física registran, no es más que un espacio de nuestra mente con la ilusión de creerse real. Son pensamientos que hemos tenido y que se han ido densificando en su trayectoria de afianzarse en la idea de la separación al punto en el que parecen tener materialidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando yo niego que el mundo físico sea real, yo abro en mi mente la compuerta precisamente a algo bien interesante que se nos dice en la lección 133. Si mal no recuerdo, en el párrafo 13, que nos dice claramente, al cielo se entra con las manos vacías y con las mentes abiertas. Es una frase contundente. Al cielo se entra con las manos vacías y las mentes abiertas. Es decir, nada de lo que creo poseer en este mundo tiene valor, realmente. Lo único que tiene valor es mi mente abierta, que además la mentalidad abierta es la 10ª característica de los maestros de Dios que se nos define en el manual para el maestro, dando respuesta a la pregunta número 4, ¿cuáles son las características de los maestros de Dios? Así pues, la lección 23 nos dice, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque, como ya les indicaba, pero aquí tenemos, a donde nos vamos a detener, ¿verdad? El principio 23.
Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Es decir, el milagro, al ser una corrección de la percepción, evidentemente ajusta anula la confusión de niveles, porque nos lleva a la percepción verdadera, que a su vez la percepción verdadera es asumir que nada pasa afuera, todo pasa adentro. Pero aquí es interesante plantearnos algo, ¿verdad? ¿Cómo es que nada pasa afuera cuando que estoy viendo a, a Pedro Pérez y a Chucho discutiendo y los veo discutir y siento que se me mueve una emocionalidad, siento sensaciones de desagrado al ver a Pedro Pérez y a Chucho discutir? Llega Jacinto José, se integra a la dinámica y termina polarizándose con Pedro, ¿ve? Y Chucho queda por fuera. Esta es una escena, valga el hacer mención a personajes solamente, una escena tentativa, pero que es muy común al mismo tiempo. Y es tan común porque nos está mostrando algo interesante, bien interesante. Al final, ni Pedro, ni Chucho, ni Jacinto José son reales. Ellos vienen a ser testigos de una idea que yo tengo de estar tan fragmentada que, bueno, en lo que respecta al planeta Tierra son 8.000 millones de habitantes, sin hablar de los posibles habitantes de los demás planetas, galaxias y universos. ¿Okay? Entonces, en este punto me resulta bien interesante tener en cuenta este aspecto que nos destaca este principio. Los milagros reorganizan la percepción, es decir, al darse la corrección, que eso finalmente es lo que es el milagro, paso de la percepción falsa, donde todo lo veo que parece afuera suceder, y paso a la percepción verdadera, donde sé que todo pasa en mi mente. Pero para que esto pase en mi mente y no me vaya a bypassear y me vuelva repetidora de las frases del libro y de solo, me disculpa la expresión, vomitar la teoría, ¿cómo sucede y cómo me hago cargo de esta percepción verdadera? Esto pasa por un proceso que, de acuerdo a nuestra comprensión e interpretación, tiene que ver básicamente con el desarrollo de la confianza. Para que se pueda instalar dentro mío la idea precisamente de una percepción verdadera, tengo que deshacer primero la falsa, renunciando precisamente a esos pensamientos de ataque. ¿Okay? Entonces, ese deshacimiento me permite comprender que tengo que afianzarme como tomador de decisiones en la escucha solo de la voz del Espíritu, lo cual implica que estoy renunciando a toda la tentativa del sistema de pensamiento egoico con todos sus argumentos. Esto me va a dar una especie de asentamiento, una fracción de tiempo en la que tengo presente el hecho de que todo está pasando en mi mente, pero que no significa que yo realmente tenga la percepción de mi hermano como inocente y me vea a mí misma como inocente. Por lo pronto, en mi mente se está sucediendo este proceso de aceptar que solo está pasando en mi mente, pero no necesariamente tendría que en este punto estarme percibiendo a mí misma de forma inocente. Esto me va a generar un punto, va a llegar a un punto donde se va a maximizar el hecho de que no me vea del todo inocente y pase a sentir la inestabilidad de presumir que dentro de mí hay un odio especial a Dios. Esto evidentemente me va a permitir
de alguna manera confrontar lo que sería mi voluntad y lo que yo creo sería la voluntad de Dios, pero que no es el Dios verdadero, sino el Dios egoico. Porque algo todavía me sigue chocando de la situación, aunque ya voy asumiendo que está pasando solo en mi mente. Cuando yo me rindo y suelto la culpa y se lo entrego al Espíritu Santo para que Él se haga cargo, ese es el logro. Eso es el logro. Mientras tengamos cuerpo, las circunstancias van a seguirse sucediendo, pero se van a seguir sucediendo desde una percepción verdadera, es decir, desde el asumir que al final es una ilusión que estén pasando cosas afuera, porque sé que todo está pasando dentro mío, dentro de mi mente. Desde esta perspectiva es necesario entonces no confundir los niveles. Y al no confundir los niveles, no es que yo voy a traer elementos de la metafísica del curso al mundo, al mundo ilusorio, ¿verdad? Para imponerlos, como por ejemplo, sabemos que cuando se presenta una situación con un hermano, lo que estamos realmente es proyectando una petición de amor. Pero si mi hermano viene con un martillo a golpearme, pues yo me tengo que defender, físicamente me tengo que defender, o por lo menos la defensa no sería atacarlo físicamente a él, sino resguardarme para que, bueno, no llegue a mí su martillo y sus golpes, pero manteniendo el pensamiento de que esta circunstancia es ilusoria. El máximo ejemplo fue Jesús precisamente trajinando todo el proceso de la pasión y de la muerte. Él nunca perdió el norte de que él y el Padre fueran uno, pero estaba consciente de que su cuerpo estaba siendo objeto de un castigo, ¿ok? Y de lo que se nos describe. Incluso él lo dice en el mensaje de la crucifixión. Es decir, fui torturado, fui vejado, acusado. En las películas, por ejemplo, se ve mucho lo de los escupitazos de los soldados romanos cuando le pegaban, ¿verdad? Y precisamente aquí es esa entereza mental de Jesús, y que Jesús en todo momento supo que lo que estaba pasando era en el cuerpo, al cuerpo, pero no en su integridad mente, donde lo único que mantuvo fue la condición y la convicción de la unidad con el Padre. Se dice fácil, pero llegar incluso a ese nivel de comprensión es un camino, es un camino. Vuelvo al principio cuando nos dice, los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Oyoyón. ¿Me duele la rodilla? Tengo una confusión de niveles. Asumo que ese dolor es mío, que es mi rodilla y es mi, y uso los pronombres posesivos. Estoy en una confusión de niveles. Algo que ayuda sería, este dolor no es mío, es del cuerpo, no atenta contra mi integridad mental y la unidad con el Padre. Sí. Puede ser que el dolor continúe en el cuerpo, pero ya no tienes la identidad, ya no lo sientes como propio, porque quitas el pronombre posesivo. Y esto es importantísimo. Por eso es que incluso cuando se nos dice el hecho de que los milagros reorganizan la percepción, ¿verdad? Y colocan todos los niveles en su debida perspectiva, que esto es lo que cura realmente. No estamos hablando de la curación del cuerpo, en este caso del dolor de rodillas, sino de la curación en mi mente. Ahora, ¿qué significa salir de la confusión de niveles? Que yo reconozca que el cuerpo es una ilusión, pero que finalmente es neutro y que el cuerpo físico tiene la función para que cumpla el propósito o del espíritu o del ego.
Si es el propósito del ego, mi cuerpo entonces se convierte en un instrumento simplemente de comunicación de la voz del espíritu, donde todavía prevalece la idea de la ilusión del mundo de las formas. Pero mantengo presente el que efectivamente todo está sucediéndose en mi mente con la ilusión de un cuerpo que se mueve, interactúa y tiene relaciones especiales de manera especialísima, en otras, pero se relaciona e interactúa con otros. Esto es importantísimo y resulta vital incluso en este punto. Me permito entonces aquí ya abrir, ¿verdad? Y leer una parte acá de la lección que está en el primer párrafo, cuando nos dice: cada pensamiento que albergas da lugar a algún segmento del mundo que ves. Oye, cada pensamiento que albergas da lugar a algún segmento del mundo que ves. Entonces aquí nos vamos a algo interesante. ¿Cómo trascendemos nosotros el sentido de esta lección? Entre pensamiento y pensamiento yace el reino de los cielos. Entre pensamiento y pensamiento yace el reino de los cielos. Es decir, cuando cesa el pensamiento, ese silencio es un atisbo del cielo. El segundo, en los sutras de Patanjali, y esto tiene que ver con el mundo oriental, yógico específicamente, en ese segundo aforismo, dice: yoga es el cese de las fluctuaciones mentales. Partiendo de la premisa que la palabra yoga proviene de la raíz sánscrita yug, que significa unión, fusión, comunión. De manera tal que cuando cesa el pensamiento, ese silencio que al sistema de pensamiento le da horror porque lo toma como un vacío, pasa a ser un atisbo de eternidad, un atisbo de retorno a la casa, que no es más que dejar de pensar, porque mientras haya pensamiento, hay forma. Y si hay forma, se está recreando la alfombra del tiempo. Por eso es que entonces, si es mi decisión como tomador de decisiones, solo seguir la voz del espíritu, puedo renunciar al mundo que veo, puedo escaparme, perdón, del mundo que veo, renunciando a los pensamientos de ataque. Sí. Te puedo comprender perfectamente en mi silencio de estos segundos, en verdad. Ojalá pudiera transmitirte la profundidad de esto. Nos dice en el párrafo 4: ves el mundo que has fabricado, pero no te ves a ti mismo como el que fabrica las imágenes. Y aquí Jesús nos dice: hey, eres responsable de lo que ves. Vale decir, eres responsable de lo que piensas. Tú decides los sentimientos que quieres experimentar y el objetivo que deseas alcanzar. Y todo lo que parece sucederte, tú lo pediste. Y se te concede tal como lo pediste. No siempre se alcanza a comprender, pero esta oración de la página 500 del capítulo 21 es un clásico. Por lo menos para mí es un clásico.
Es la oración que me representa un reajuste en las coordenadas del GPS, para que mi tomador de decisiones solo elija eso. Porque es algo así como que, bueno, tengo 3 minutos quejándome, significa que me estoy victimizando, significa que estoy atacando a mi hermano, significa que estoy creyendo que la ilusión es real. Y ese es el llamado que se nos hace. Simplemente. Por eso este libro de ejercicios tiene 365 lecciones, es una lección por día, para que precisamente podamos aprender a negar lo que no existe. Y lo que no existe es la ilusión del tiempo. ¿Me cuesta? Bueno, ya sé que puedo escaparme de este mundo renunciando a los pensamientos de ataque. Ya sé que si decido mirar las cosas de otra manera, las voy a mirar de otra manera. Ya sé que aunque todavía no me lo crea del todo, nada de lo que veo significa nada. Y que todo tiene el significado que yo le doy. Que no estoy disgustado por la razón que creo. Como dice la lección 3, ya sé que todo lo que veo es pasado. Existe un solo problema y una sola solución. Ese solo problema se disfraza de 8.000 millones de formas, pero realmente es un solo problema, para lo cual hay una sola solución. Ese solo problema es la elección de querer creer que sí estamos separados de él. Y la solución es decidir recordar que somos uno con el Padre. Y así como Jesús lo decía con vehemencia, con humildad, pero al mismo tiempo con vehemencia, no vengo en nombre mío, sino de mi Padre. No me vean a mí, vean a mi Padre. Esa es la invitación que nos hace este principio y esta lección. No me vean a mí, vean a mi Padre. ¿Y cómo los demás pueden ver al Padre a través de nosotros? Cuando se ha curado nuestra mente, cuando ya no hay confusión de niveles. Pasamos, así como Jesús lo fue como manifestación del Espíritu Santo, ser esa presencia agradable en todo momento. Ser esa ecuanimidad, ese equilibrio, esa mirada envolvente, esa palabra cálida, ese abrazo. Se nos pide eso. Hagámoslo posible. Muy feliz instante santo.